de gracia podemos ir empezando, que tenemos una hora para esta conversación muy interesante, con muchas presentaciones y esperando que también tengamos un espacio para la reflexión y para las preguntas de quienes nos acompañan. Eh, Muchas gracias a quienes están presentes y a quienes nos van a acompañar como ponentes de este webinario. Eh, Ante todo me presento, mi nombre es Luciana Berkovich, yo coordino el trabajo de la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico y estamos muy agradecidas a esta iniciativa de ILSA, en particular de Freddy Ordóñez, que está aquí presente, de desarrollar un número de la revista El Otro Derecho sobre abogacía popular, servicios legales alternativos y empoderamiento jurídico, que básicamente son los temas que nos unen como comunidad. Quienes trabajamos en la comunidad, las organizaciones que son miembros, lo que buscamos es generar discusiones prácticas y teóricas sobre el uso del derecho de una forma transformadora, sobre el uso del derecho para la emancipación y reflexiones críticas sobre cómo quienes trabajamos usando el derecho podemos hacerlo mejor y cómo podemos usar mejor las herramientas junto con las comunidades con las que trabajamos. Así que muchas gracias, Freddy y Ilsa, por haber dedicado este número y por haber generado este espacio de reflexión. No voy a tomar mucho tiempo porque tenemos una discusión muy robusta por delante. Quizás los 3 minutos que tengo para iniciar los quiero usar para a quienes están presentes aquí hacerles una invitación. Eh, es a que exploren en las revistas del otro derecho. Yo cuando estaba pensando en el panel que teníamos, hace unos días volví a la página del otro derecho eh, y recordé, que Freddy no se va a acordar, pero yo me acuerdo, que en el año 2003 fue mi primera como interacción con esta revista cuando yo estaba en su momento trabajando como voluntaria en una organización y en el número de la revista número 31-32 que trabajaba sobre tierra, que la fui a buscar, hay un artículo de la persona que coordinaba un programa en el que yo colaboraba y colaboré en la redacción de ese artículo. Y cuando entré en la página, digo, me perdí en el tiempo y estuve como horas navegando en los distintos números de la revista y los distintos temas que el otro derecho desde el año 1988 está desarrollando. Esta revista es en la número 61, la número uno fui a buscarlo en el año 88 y la cantidad de discusiones que han presentado, los temas de conversación que traen son sumamente ricos y muy actuales. A veces vemos números que son del año 91 y lo fui a buscar, había uno de la modernización de justicia y las discusiones como son discusiones totalmente actuales y vemos también lo circular de muchas de las discusiones políticas y jurídicas que estamos desarrollando en nuestra región. Así que en tiempos donde muchas veces la inmediatez y la búsqueda como rápida de reflexiones y de contenido nos lleva a que no tenemos esos espacios, la invitación que quiero hacerles es que ahora les voy a dejar el link al otro derecho en general, a todos los números, no solo este, a que se dediquen un tiempo a explorar en esta revista. Creo que el aporte que hacen a la discusión teórica y a la discusión práctica en la región es enorme y sostenido en el tiempo. Esto es ya 35 años de trabajo continuado y de generación de conocimiento eh, sobre teorías y prácticas del uso del derecho de una forma transformadora en nuestra región. Así que para quienes están acá, que imagino que muchas de las personas también vienen por haber participado en algún curso de la Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria y Activismo Jurídico, eh, creo que este espacio de discusión y poder volver a leer las discusiones que se fueron dando en determinados momentos de los 35 años pasados de historia de nuestra región es sumamente valioso. Así que esa es la invitación inicial que quería hacerles antes de iniciar el panel. Para quienes fueron sumando, les repito que la conversación va a ser español-portugués. Entonces, si quieren escuchar en español, dos de los ponentes van a hablar en portugués. Vayan a la barra final, en el circulito que está como un mundo o que dice el idioma y aprietan y ponen español o portugués y van a escuchar en el idioma que lo deseen. Si tienen algún inconveniente, nos lo pueden hacer saber en el chat. Nos quedan 50 minutos de conversación. La idea es que Freddy Ordóñez va a estar presentándonos la revista y presentando a quienes van a acompañarnos, que son tres de los autores de la revista, y tendremos también tiempo al final
si alguna de las personas presentes quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, o si quieren ir dejando comentarios o preguntas en el chat, también son bienvenidas. Y nada, con esto, Freddy, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Luciana. Un saludo a todas y todos quienes están participando de este conversatorio de presentación del número 61 de la revista El Otro Derecho, Abogacía Popular, Servicios Legales Alternativos y Empoderamiento Jurídico. Muchas gracias, Luciana, por esa reflexión que planteas allí alrededor del órgano que en su momento se pensó como un órgano de difusión de los movimientos de servicios legales en la región. Precisamente en ese número uno publicado en 1988 se proponía de esta forma la revista, ¿no? Eh, y muy a propósito de ese número que has indicado, el 3132, acá tenemos a uno de los autores de ese ejemplar del otro derecho, el profesor Carlos Federico Marés, quien además de haber sido miembro de la Junta Directiva de ILSA, es parte del Comité Científico Internacional de la revista y autor en múltiples ocasiones de invitado en el otro derecho. Eh, la revista, digamos, rápidamente y para ser riguroso allí con el tiempo que se me ha planteado, es la número 61 de una publicación que ha pasado por diferentes etapas en un ejercicio de tratar de caracterizar los periodos en los cuales ha circulado el otro derecho. Hemos identificado al menos tres, ¿no? Uno inicial, que va del número uno publicado en 1988 al número 22 en 1998, es decir, los 10 primeros años de la revista, con un énfasis en lecturas críticas del derecho, pero con aproximaciones a la sociología jurídica y a las ciencias políticas. De hecho, la revista tendría ese subtítulo, Sociología y Ciencias Políticas, a partir del número 12 de 1992. Un segundo periodo, del número 23, publicado en 1999, hasta el 35 de diciembre del 2006, en el cual hubo un centro de abordaje, digamos, la revista empieza a manejar una temática central y esas temáticas fundamentalmente se asociaron a los temas de derechos humanos, acceso y formas de justicia, derecho y economía, entre otros. Y finalmente hay un tercer periodo que es en el que consideramos está todavía la revista, que inicia el número 36 del 2007 a la fecha y se caracteriza por tener una mirada más amplia, digámoslo, menos centrada en los derechos humanos, en el análisis y la reflexión a partir de la estipulación de los derechos, recogiendo diferentes cuestiones que son preocupaciones centrales de la crítica jurídica latinoamericana hoy, como muy bien lo señalabas, constitucionalismo crítico, soberanía alimentaria, abogacía popular, para el caso, digamos, del número que hoy estamos presentando. Y precisamente ese número cuenta con una gran cantidad de autores digamos, de un excelente nivel, de profesionales destacados, no solamente en la reflexión teórica, sino también, además, en la práctica, ¿no? La práctica legal crítica, que es el centro del número. Ese número 61 lo pensábamos precisamente retomando aquellos orígenes de la revista. La revista surge en el 88 buscando fundamentalmente plantear debates y reflexiones al movimiento de servicios legales que, digamos, su forma característica más específica es tal vez las organizaciones no gubernamentales, además también a todos aquellos abogadas y abogados que están articulados a movimientos sociales y prestan allí sus servicios y adelantan, digamos, el acompañamiento a los diferentes procesos, ¿no? Y no era algo, digamos, que solamente fuera, si se quiere, un volver o traer al presente discusiones o temáticas que estaban allí en el pasado, sino que evidenciamos que la preocupación por una abogacía diferente, por otra abogacía, por una abogacía crítica,
pues, estaba todavía hoy tanto en las reflexiones académicas y aquí me gustaría, por ejemplo, señalar a un gran colega, un amigo que pasó por ILSA, Gonzalo Galindo, y en el 2020, a manera de ilustración, escribía un texto titulado Bases reflexivas para una abogacía crítica y emancipatoria en la Colombia de la transición, pensando en esas necesidades que se tienen de ver cuál es el rol que tienen los juristas y los abogados en el marco del proceso de paz que se implementaba y que se implementa en Colombia. De otra parte, tenemos trabajos maravillosos que circulan de la mano de la revista, por ejemplo, Insurgencia, Derechos Humanos y Movimientos Sociales. Es una publicación hermana del Otro Derecho. Los trabajos de autores como Ricardo Prestes Pacelo, cuya tesis doctoral recientemente ha sido publicado por la Universidad Autónoma San Luis Potosí. Y más allá de esas, digamos, preocupaciones académicas, evidenciamos que hay una configuración y construcción y desarrollo de un movimiento de abogadas y abogados militantes que se han empezado a encontrar en espacios nacionales, como es el caso de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria, o en el caso colombiano con la Red Colombiana de Abogacía Popular, y en escenarios regionales, como lo es nuestra muy querida comunidad latinoamericana de empoderamiento jurídico, ¿no? Entonces, y en un tercer aspecto, teníamos que estas reflexiones también han llegado a otros escenarios, como lo refleja el informe precisamente de la relatora para independencia de abogados y jueces del sistema de Naciones Unidas, Margaret Satterwhite, la proeza del empoderamiento jurídico para avanzar en el acceso a la justicia para todos, el cual el informe que forma parte precisamente de esta publicación. Entonces, evidenciamos diferentes escenarios donde la discusión está otra vez puesta allí, y queríamos desde el Otro Derecho y desde el instituto contribuir a esas reflexiones y análisis con este número que, insisto, tiene autores, además de ser excelentes académicos, de estar vinculados y comprometidos con procesos organizativos y sociales, encuentran o generan reflexiones que permiten no solamente dar cuenta de casos específicos, sino que también contribuyen a toda la región nuestra americana, ¿no? Es el caso de las personas que hoy nos acompañan como expositoras y expositores. El texto del profesor Carlos Federico Marés, publicado en El Otro Derecho, 61, la abogacía popular y el siglo XXI. El caso de la colega Flavia Carlet y su artículo Comunidades Negras, Abogacía Ambiental y Luchas Jurídicas en Ecuador, un diálogo de saberes entre construcciones y rupturas. Eh, el trabajo, por supuesto, colectivo de Marta Almela, Daniela Zamora y Luciana Berkovich, Empoderamiento Jurídico en Latinoamérica, democratizar el derecho para acceder a la justicia. Otros textos también van en esa línea de contribuir con reflexiones generales para el quehacer en la región. Dentro de esos, el trabajo también de un amigo, no solamente de la Casa ILSA, sino también de Flavia, Orlando Aragón. Otros trabajos están más centrados en análisis de caso, como los que nos traen Luis Octavio Rivas y el querido amigo Álvaro Sepúlveda. Y, por supuesto, también tenemos allí, en este número del Otro Derecho, unos textos asociados a publicaciones, la presentación que hace Jesús Antonio Latorre al texto Derecho Insurgente y Movimientos Populares de Ricardo Prestes Pacelo, y la reseña que hace Ricardo Robles al texto colectivo Otro Derecho es Posible, Diálogo de Saberes y Nuevos Estudios Militantes del Derecho en América Latina.
cerrándose el número con la declaración de la constitución de la Red Colombiana de Abogacía Popular y con el ya citado informe de la relatora. En ese orden, y para continuar con ya la ronda de preguntas, tenemos el gusto de presentarles a nuestros expositores, panelistas que nos acompañan, el profesor Carlos Frederico Marés, profesor de Derecho Socioambiental de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Flavia Carlet, investigadora postdoctoral de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Daniela Zamora, integrante de la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico, de la cual es oficial y cuenta con una amplia experiencia en la coordinación de iniciativas nacionales y regionales. La dinámica que se ha planteado es vamos a hacerle una pregunta a cada uno de nuestras invitadas e invitados eh, a partir de los artículos que figuran en la revista, pero teniendo presente, por supuesto, la amplia trayectoria y el conocimiento que va mucho más allá de lo que está en el otro derecho, en el número 61. Y quisiera empezar con el profesor Carlos. Y la pregunta que tenemos es la siguiente, maestro Carlos Frederico. El artículo La abogacía popular y el siglo XXI analiza cómo los movimientos sociales han utilizado el derecho positivo para avanzar en el reconocimiento de derechos, aunque la brecha entre este reconocimiento y la realidad sigue creciendo. En este contexto, resaltas en el trabajo el papel clave de la abogacía popular desde tu conocimiento del caso brasilero, pero también en la región latinoamericana, ¿cómo ha evolucionado ese rol en el siglo XXI y qué desafíos enfrenta hoy, especialmente frente a retrocesos en derechos y en sistemas democráticos? Un abrazo, querido profesor Carlos. Bom dia. Buenos días. Yo voy a hablar en portugués, como habíamos quedado por aquí. Voy a hablar despacio para que se me entienda bien, a pesar de haber traducción. Bien, la lucha de los pueblos de América Latina ha sido una lucha contra el colonialismo de manera general. Ha sido 500 años de lucha contra el colonialismo, desde guerras abiertas como la de Haití, desde la construcción de estados alternativos extremadamente alabables como Paraguay, hasta recientemente esa lucha que creo está encabezada por los pueblos indígenas de América por esa transformación interna del derecho. Y es un fenómeno del siglo XX fundamentalmente. Aunque empezó en los inicios del siglo XIX con la Revolución Mexicana y con la boliviana, ya en el siglo XX, la lucha de los pueblos indígenas fue para transformar el derecho. ¿Y qué transformación se contiene en eso? Hay dos transformaciones fundamentales para el derecho moderno. La primera de ellas, reconocimiento del derecho colectivo, reconocimiento de la existencia de sujetos colectivos de derecho, que son los pueblos, pero no solo los pueblos, no solo los pueblos indígenas, claramente sujetos de derecho colectivo, sino también otros pueblos no indígenas, pero que también se configuran como más o menos como con formas diferentes de organización y que en Brasil son los pueblos tradicionales, son los llamados así. Comenzó con pueblos tribales al principio. No vamos a discutir ese nombre que el que se le da a los pueblos, pero es fundamental entender su existencia. En ese contexto, la segunda gran discusión del derecho colectivo fue el derecho relacionado con la naturaleza, también colocado por esa cuestión colectiva. Los pueblos tienen que estar en algún lugar, es decir, tienen que mirar para su propia existencia. El derecho a la existencia, de ese derecho a la existencia se deriva el derecho colectivo a la territorialidad y, por tanto, esa territorialidad significa una relación integral entre los pueblos y la naturaleza.
Por tanto, ahí entra la cuestión de la naturaleza, de esa unión de personas y naturaleza desde esa perspectiva del derecho colectivo. Bien, eso está de alguna manera colocado en las reglas jurídicas, en algunas leyes, en la Convención 77, de forma más o menos provisional, colocado así. El derecho, los pueblos tienen derecho, son sujetos colectivos, tienen derechos, pero es provisional, porque la sociedad hegemónica moderna, con el capitalismo, entiende que esos pueblos no deben querer continuar viviendo colectivamente, que era mejor convertirse en trabajadores asalariados o descartados, que tampoco había mucha diferencia. Esta era una visión obviamente colocada a partir de la sociedad moderna, pero los pueblos, todos, indígenas o no indígenas, se proponían exigir la tierra y en relación con su territorialidad y con su relación con la naturaleza. Por tanto, la mudanza que hay al final del siglo XX es esa mudanza de que ese derecho colectivo de los pueblos es un derecho perenne, es para siempre. Con esta mudanza hay dos consecuencias inmediatas. Uno, que ese derecho tiene que ponerse en práctica. No solo los juristas capitalistas modernos tienen condición de hacerlo, porque hay restricciones en la manera de entender. Es limitado el entendimiento del mundo jurídico, es limitado a los derechos individuales. Y yo entiendo que esa transformación solo consigue comenzar a colocarse en práctica en el momento en que hay una participación de juristas cada vez que más ligados a esos pueblos. Por tanto, la abogacía popular, que era fundamentalmente volcada, especialmente en Brasil, pero en toda América Latina, y que se representaba en esa cuestión de la abogacía popular, representaba principalmente la existencia de derechos humanos individuales, o sea, la integridad de la persona humana, lo que era muy importante, principalmente en estados dictadores, como había América Latina. Y las defensas territoriales, la defensa de la tierra, por cuestiones agrarias, por derechos de posesión, uso y propiedad agraria. Esto se convirtió en este proceso en derechos colectivos. Los derechos humanos para derechos de alimentación, de la naturaleza y derechos de los pueblos colectivamente. Y los pueblos pasan a entender esto y a participar en la formación de abogados, por ejemplo. Eso es lo que explico en mi artículo, cómo se creó eso y cómo se creó muy bien a través de cursos de derecho para oriundos de esos pueblos, inclusive campesinos, y se forma entonces esa red, una nueva red formada por abogacía mucho más amplia que los derechos de la tierra y que los derechos humanos individuales, al contrario que los derechos colectivos. Entonces esa es la tónica. El problema que tenemos, los desafíos que nos encontramos, son que nuestros sistemas jurídicos, nuestros tribunales, por América Latina entera, son tribunales técnicamente formados en el individualismo y por lo tanto son tribunales, son sistemas de justicia para entender los derechos individuales, para solucionar derechos individuales. Y los técnicos que están ahí dentro son técnicos formados en los derechos individuales. Entonces, el gran desafío en este momento es que esas mudanzas sean en el sistema de justicia para que ese sistema consiga comprender los derechos colectivos. Cuando hablamos de derechos colectivos de pueblos o de la naturaleza, obviamente no son reglas de contratos, no son análisis de normas escritas colocadas en una ley y que sean suficientes. Es necesario mucho más que eso. Y en eso estamos aún
en nuestros sistemas de justicia latinoamericanos estamos muy lejos de llegar, a pesar de los avances dados en defensa de los derechos por algunas cortes constitucionales, como la propia Constitución colombiana o incluso con la conservadora corte brasileña. Muchas gracias. Gracias, profesor Carlos Federico. Eh, Seguiríamos en esta ronda de preguntas con Flavia. Eh, Flavia, como siempre, un placer saludarte. Y te pregunto, en tu artículo exploras el diálogo de saberes y la epistemología del sur como marcos teóricos para analizar la relación entre comunidades y abogados, a partir del caso de la comunidad La Chiquita y la ONG Ecolex. ¿Podrías explicarnos la relevancia de este enfoque y cómo influyó en las dos etapas del trabajo conjunto, en una donde se logró ese diálogo y en otra donde se debilitó? ¿Qué aprendizaje deja este proceso para fortalecer esas relaciones en el futuro y lograr que otro derecho sea posible? Muito obrigada, Fred. Gracias, Freddy. Aproveito também Aprovecho también para cumprimento todos os saludar a participantes todos los participantes de desse este diálogo, debate, também quem de está este nos assistindo diálogo, nesse también momento. quien nos ve en este momento. Eu acho que eu Yo empezaría contextualizando um pouco esse contextualizando un poco el artigo, artículo, para essa edição, para el artículo al cual contribuí focado para no la tema edición dos de la serviços revista, legais enfocado en la alternativos cuestión de e los servicios legales alternativos y dizendo la que abogacía popular, artigo sobre viendo que este advocacia ambiental artículo em sobre la comunidades abogacía negras e lutas ambiental en jurídicas no comunidades Equador, negras y las luchas ele é jurídicas en artigo que Ecuador, é resultado este da es un minha artículo pesquisa de resultado de doutorado mi que eu investigación de realizei doctorado no período de que 2015 a la hice 2019, entre 2015 y em que 2019 eu analisei y duas ahí yo analicé experiências dos de experiencias advocacia, né, de abogacía, experiências de dos serviços legais experiencias de alternativos, servicios assim que eu legales poderia dizer, alternativos, como podríamos uma llamar, focada no contexto do Brasil una e outra enfocada en el focada contexto de no Brasil y contexto do otra en Equador. el contexto de Ecuador. No Brasil, En focada na Brasil, experiência do coletivo de enfocada advogadas en la experiencia Mariana del Criolla, colectivo no estado do Mariana Rio de Criolla Janeiro, en el e no estado de caso do Río, Equador, y no en el caso de trabalho Ecuador, en un desenvolvido trabajo pela jurídico ONG desarrollado Corporación por la Ecolex, ONG Corporación Ecolex, localizada em Quito, localizada no en Equador. Quito, en Ecuador. Nesse artigo, En entretanto, este eu faço um artículo recorte yo hago dessas un duas recorte experiências e de esas dos foco experiencias y na enfoco experiência do en la caso experiencia equatoriano, del caso onde eu acompanhei o ecuatoriano, trabalho jurídico donde realizado acompañé el por trabajo essa ONG, jurídico realizado por esa ambiental, ONG de abogacía que ao ambiental, longo de 12 que anos a lo largo de ela 12 fez um años acompanhamento jurídico hizo un de uma acompañamiento comunidade jurídico quilombola, de una uma comunidad comunidade quilombola, negra de una comunidad camponesa, negra, que é assim campesina, que essa así comunidade se es, identifica, que né? es como O se identifica termo esa comunidad. quilombola é El utilizado uso mais del no término contexto do quilombola Brasil, es más en el mas uma contexto de Brasil, comunidade que pero há es una 20 comunidad anos que hace 20 ela años luta pela defesa dos ya seus viene luchando por territórios, la mas mais defensa do de que los derechos isso, ela passou a territoriales. mobilizar uma Pero gama más que eso, jurídica pasó a movilizar una lucha política jurídica, política, pela pela intenção, né, para, para fazer bueno, con la frente a uma intención para contaminação hacer química frente a una severa que contaminación está se química muy dando grave dentro do que se principal da rio que dentro del atravessa essa principal río que comunidade atraviesa esa comunidad e que está atingindo, y né, que todo está o alcanzando entorno a todo da el entorno comunidade e de la afetando os modos comunidad de y vida afectando a los modos de dessa vida comunidade de afroequatoriana esa comunidad chamada La afroecuatoriana Chiquita. llamada La Chiquita. Mas um Pero dos objetivos uno centrais de desse los objetivos artigo, centrales de ele este é entender artículo como es é que entender essa cómo organização não es esa governamental, organización formada por no advogados gubernamental, especializados em formada por matéria abogados ambiental, especializados en materia e essa ambiental, comunidade y esa comunidad afroequatoriana trabalharam afroecuatoriana, juntos ao cómo longo trabajaron desses juntos 12 a anos. lo largo de Então, meu esos 12 enfoque era años. tentar entender Mi como enfoque se entonces era interagiram, intentar entender cómo como era se esa relacionaram, interacción, cómo se que relacionaron, diálogos qué estabeleceram. diálogo E a establecieron. intenção Y la maior, né, intención nessa pesquisa
mayor en esa investigación no era ni siquiera un mapeo de las estrategias jurídicas movilizadas, aunque también son importantes, pero sí entender cómo esas estrategias se colocaron en práctica. De otra forma, yo quería entender la metodología de trabajo de esa ONG. Ese era uno de los objetivos y otro, entender lo que Freddy mencionaba antes, exactamente el impacto de esa metodología, de esa forma de actuar entre los abogados y las comunidades que acompañan en un proceso social de lucha comunitaria. Esa investigación me llevó a darme cuenta, a entender que hay muy poca literatura que profundiza en ese aspecto metodológico, que mire para esa cuestión epistemológica de las luchas por justicia, por las luchas sociales. Y en ese contexto, mirando para ese caso, buscando en esa literatura, empecé a entender que el enfoque teórico del movimiento del sur, epistemológico del sur, y las categorías ligadas a ese enfoque teórico, esas categorías de ecología de saberes, eran categorías esenciales para entender ese aspecto epistemológico de las luchas por justicia. Entender que en el ámbito de las luchas sociales existe una pluralidad de saberes, de conocimientos, hegemónicos y no hegemónicos, pero que ni siempre esos saberes, cuando se encuentran, cuando se cruzan en esas luchas, no necesariamente no se traducen, no necesariamente se complementa o no necesariamente interactúan de una forma complementaria, sino a veces es más impositiva y más jerárquica. Entonces, en ese texto yo defiendo que una metodología, una pedagogía de trabajo asociada a una lógica de diálogo de saberes, a una lógica direccionada a una perspectiva horizontal de intercambio de conocimiento, enfocada en una justicia del conocimiento, eso es fundamental en el trabajo del acompañamiento jurídico, por ejemplo, entre abogados y comunidades. Sin embargo, mientras lo que este caso me mostró, este estudio me mostró, es que esa perspectiva de diálogo de saberes, incluso aquí haciendo un paréntesis, es una perspectiva que desde la década de los 80 viene siendo trabajada por otros autores importantes y otras áreas fuera del campo de la sociología jurídica, como por ejemplo en el campo de la educación, con la amplia aura del educador brasileño Paulo Freire, con la pedagogía del oprimido o incluso con la obra del filósofo Boffin. Clodovil Boffin tiene un libro pequeño llamado Cómo trabajar con el pueblo, en que hace una reflexión de la importancia del diálogo entre los saberes para que los intelectuales, estudiantes, profesionales que estén empeñados en trabajar o en engancharse en el trabajo con las clases populares. Entonces, esa lógica del diálogo sobre esa práctica pedagógica está presente en algunos tipos de abogacías, está presente en algunos tipos de servicios legales alternativos. Y eso significa que no todas las experiencias de abogacía en defensa de las luchas sociales o que hacen un acompañamiento jurídico de comunidades, movimientos, organizaciones populares, actúan en una perspectiva de diálogo de saberes.
Yo defiendo, por ejemplo, que la abogacía popular, principalmente en el contexto brasileño, que es de donde yo soy oriunda, de donde provengo y que vengo estudiando en los últimos 14 años, este es un ejemplo de una práctica jurídica en la cual a- que actúa en una lógica comprometida con esa pedagogía dialógica. Es una concepción metodológica basada en ese diálogo de saberes. Y esa concepción dialógica, de diálogo, no solo hace una diferenciación entre servicios legales alternativos y los llamados tradicionales, sino también una diferenciación entre los servicios o las diferencias entre las abogacías alternativas que están militando en ese campo. A pesar de los diferentes tipos de servicios legales alternativos en América Latina, a pesar de tener algunos aspectos en común, como por ejemplo están comprometidos con luchas sociales, actúan en la defensa de movimientos, utilizan estrategias jurídicas, pero también no jurídicas, combinan esas estrategias diferentes, también se diferencian entre sí. Y el trabajo de Manuel, yo creo que es muy importante lo que ha dicho Freddy, de haber mencionado la importancia de revisitar trabajos más antiguos, producidos por la red de derecho, una de final de la década de 80. Él ya decía que los servicios legales alternativos no actúan como los movimientos sociales. Hay concepciones metodológicas diferentes. Y ahí solo para cerrar esto, perdona Freddy, no sé si ya me pasé del tiempo, intentando responder un poco en relación al estudio de caso de la ONG y al acompañamiento esa ecuatoriana, lo que yo percibo es que a través de esas herramientas teóricas, las epistemologías del sur, el diálogo de saberes, la literatura incluso sobre los servicios legales alternativos, todo eso me propició que percibiese que el perfil de esa abogacía, de esa ONG de abogacía ambiental, era un perfil predominantemente identificada como una abogacía de interés público, no como popular, y nos permite percibir algunos momentos en que a lo largo de esos 12 años de acompañamiento jurídico de esos abogados y abogadas con esas comunidades, hubo momentos en los que hubo un diálogo de saberes en un momento y las condiciones que se propiciaron en ese diálogo, como por ejemplo el hecho de que la abogada que estaba más colocando la cara en ese caso, que estaba al frente, ella tenía una perspectiva de abogacía o de práctica jurídica mucho más atenta a una relación horizontal, a una metodología de trabajo atenta a ese intercambio de saberes. Y al mismo tiempo, por otro lado, con el pasar del tiempo, esos momentos de diálogos también se rompieron. Yo diría que el aprendizaje que yo saco o la reflexión que hago al final del texto es que la metodología de trabajo adoptada por los abogados y abogadas, en este caso de esa ONG, llevó a momentos de construcción, pero también a momentos de ruptura de ese diálogo de saberes. Y eso impactó en el proceso de lucha social. Yo diría que cuando hay una metodología que privilegia un proceso de diálogo con esas comunidades, en el caso de la comunidad La Chiquita, fue posible observar una mayor movilización y fortalecimiento de la lucha social en
mientras que esa metodología se distanció de esa perspectiva de diálogo de saberes, se observó una fractura en la relación entre abogados y comunidades y como consecuencia una inmediata desmovilización de la lucha política de la chiquita. Vale, muchas gracias, Flavia, por tu respuesta. Aprovecho, antes de darle paso a Daniela, para recordarles a quienes nos acompañan que también están presentes estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos y Gobernanza de la Universidad Cooperativa de Colombia, acá en Pasto, departamento de Nariño, quienes se han sumado a esta iniciativa de conversatorio alrededor del número 61 del otro derecho. Eh, y dicho esto, me gustaría poder tener las reflexiones de Daniela Zamora alrededor de su texto, artículo que elabora conjuntamente con otras colegas de la red, Luciana y con Marta, y donde presentan el concepto de empoderamiento jurídico como un eje que reúne diversas prácticas en la región. ¿Por qué consideran que este concepto es clave en el contexto latinoamericano y qué prácticas ven necesarias articular? Además, como parte del equipo de la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico, ¿qué objetivos persiguen con este espacio y qué avances han logrado hasta ahora? Daniela, tienes la palabra, bienvenida. Hola, muy buenos días a todas y todos, también por allá los que nos están viendo desde la universidad. Para mí es un gusto compartir este espacio contigo, Freddy, con Carlos y con Flavia. Y bueno, en nuestro artículo, tanto Luciana, que está aquí presente en la llamada, como mi colega Marta, enmarcamos la importancia del empoderamiento jurídico como un enfoque súper clave para transformar el acceso a la justicia en la región. Como ya lo han mencionado por aquí Carlos y Flavia, en Latinoamérica enfrentamos varios retos en el acceso a la justicia con esta gran paradoja, ¿no? Tenemos, por un lado, estados que se comprometen y asumen compromisos internacionales sobre el acceso a la justicia, pero en la práctica, millones de personas siguen siendo excluidas de los sistemas formales, ¿no? Tenemos por ahí un dato que nos gusta compartir porque es muy alarmante, ¿no? Tenemos 5.1 mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la justicia. Eso es equivalente a 2/3 partes de la población mundial. Entonces, sabemos que esto ha sido el resultado de muchos factores, ¿no? Barreras estructurales como la pobreza, la centralización de los servicios legales y también que el marco internacional y regional de derechos humanos, pues ha demostrado que no es suficiente. Para lograr estas transformaciones, ¿no? Los instrumentos y los mecanismos que han desarrollado a lo largo de estos años, si bien son una buena base, una buena cimiento, son mecanismos que no han podido ser apropiados por los movimientos sociales y las organizaciones de base, ¿no? Y que por sí mismos no han logrado tener cambios en las vidas de las personas. Entonces, frente a este contexto, en este artículo del otro derecho, nosotras vemos hay muchas prácticas, como ya mencionaba ahorita Carlos, con las redes de abogacía popular, el litigio estratégico comunitario, todas estas prácticas, pues sí tienen algo en común, ¿no? Que es buscar usar el derecho como una herramienta de transformación social y sobre todo para cambiar las prácticas de los sistemas de justicia, ¿no? Cambiar esta visión de que la justicia solo está enfocada en los tribunales, ¿no? Ver más allá de este enfoque más formal. Y bueno, también busca que prioricemos mecanismos más comunitarios que ofrezcan soluciones accesibles, sobre todo, y efectivas. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, en los puntos centrales de nuestro artículo es que el empoderamiento jurídico a nosotras en la práctica desde la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico nos ha permitido utilizar este concepto como un paraguas que nos permita integrar múltiples enfoques y estrategias para el acceso a la justicia, ¿no? Hacemos siempre una nota cuando hablamos de empoderamiento jurídico sobre la palabra empoderamiento, que en español tiende a tener estas connotaciones verticales y elitistas, ¿no? De ceder el poder a o empoderar a. Y si bien es cierto,
ese enfoque en nuestra práctica con las comunidades de organizaciones con las que trabajamos, nos ha dado espacio para una discusión colectiva, ¿no? Este concepto nos ha podido dar el espacio para discutir que las comunidades tienen el poder y que el derecho puede ser utilizado para transformar sus realidades. Entonces, dentro de todo esto, para nosotros es importante tener una articulación regional y global para los que trabajamos perdón, me estaba pidiendo que seleccionar el idioma en el que estaba hablando, para todas las personas que trabajan por desmonopolizar y democratizar el derecho. Entonces, de verdad, consideramos que este concepto tiene una relevancia muy importante para poder no solo tener discusiones en común, sino para sistematizar aprendizajes, ¿no? Existen muchas más prácticas que hemos visto que se pueden aglutinar dentro del empoderamiento jurídico. Mencioné algunas ahorita como el litigio estratégico, la abogacía comunitaria. También tenemos los programas de promotoría jurídica, que son justo estos programas donde están lideresas o líderes comunitarios que actúan como puente entre las comunidades y los sistemas de justicia, ¿no? Entonces, vemos el valor de cómo estos actores que están teniendo más relevancia en el campo pueden llegar a tener un impacto no solo en sus comunidades, sino también en el sistema en el que están, ¿no? Entonces, de todas estas experiencias vemos que el empoderamiento jurídico nos ayuda a que delimitemos tres elementos clave. Que estas prácticas nos ayudan a buscar a generar, perdón, cambios materiales en las condiciones de la vida de las personas. Nos invitan también a redefinir la forma en que las instituciones están respondiendo a las demandas de las comunidades y sobre todo, y creo que más importante y es algo que hemos platicado en este foro, es poner a las comunidades en el centro de la lucha por sus derechos, ¿no? Que las comunidades sean las y los protagonistas de su propia lucha por la justicia. Entonces, pues la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico nace por esta necesidad, ¿no? De tener espacios de articulación, de diálogo y construir una agenda colectiva, porque vemos que si hablamos de todos estos conceptos de forma separada, el impacto se fragmenta, ¿verdad? Entonces, pues uno de los ejemplos que veíamos ahora que salió el artículo y tuvimos la oportunidad de leer a Carlos y a Flavia es que justo estas discusiones como la que trae Flavia a la mesa de qué sucede cuando una organización acompaña un proceso legal durante muchos años y cambia esta relación entre los abogados, las comunidades con las que trabajan, son discusiones que tenemos dentro de la comunidad, ¿no? Y que se facilitan en espacios no necesariamente académicos, sino con las personas que están en la práctica. Trabajando, ¿no? En el campo y están enfrentando esos desafíos a diario. Entonces, pues bueno, para no tomar más tiempo, les invito más adelante a ver qué hacemos en la comunidad. Estamos desde el 2017 formando una red regional que reúne experiencias de personas con diferentes experiencias que trabajan en el acceso a la justicia. Y pues bueno, en conclusión, pues la idea es que el empoderamiento jurídico pueda ser justo esta herramienta que aglutina, que nos une y que nos permite tener esas discusiones, aprendizajes y sobre todo solidaridad en la región, más ahora que estamos enfrentando un contexto demasiado desafiante donde el acceso a la justicia pues se ve un poco fragmentado. Entonces, ahí lo dejo, Freddy, para permitir algunas preguntitas y muchas gracias. Gracias, Daniela, allí por tu respuesta. E igual, también aprovechar para agradecer a Carlos, a Flavia, por estas reflexiones que nos han planteado a propósito de sus textos y de la experiencia que han desplegado y desarrollado en diferentes escenarios, ¿no? No sé si ahora pasamos a un momento de preguntas. No sé si aquí dentro de quienes están conectados en la plataforma tengan alguna pregunta para que bien puedan hacerla a los expositores, o si en el aula hay alguna pregunta a propósito de las presentaciones que se han dado. Si no llega a ver, yo tengo una pregunta.
Dale, te permite Luciana. como parte de la discusión. Eh, no, me parece interesante y creo que hay como un elemento de conexión en las discusiones que tenemos entre en el análisis académico y las reflexiones prácticas eh, sobre los usos y las prácticas alternativas del derecho, los distintos nombres en que nombramos nuestras prácticas y los marcos teóricos que utilizamos. Eh, que a veces, y creo que parte de lo que planteaba Daniel es, bueno, ¿cómo hacemos para darnos discusiones más amplias a nivel regional cuando tenemos desafíos comunes, incluso cuando a veces las perspectivas pueden variar o a veces el punto de partida es distinto, pero en algunos casos los desafíos prácticos son similares? Creo que el caso, y quizás la pregunta está relacionada en el caso de Flavia, que plantea estas como posibles tensiones o rupturas en los diálogos de saberes. Creo que hay como un aspecto ahí también, un desafío común que tienen muchas de las organizaciones, que incluso como cuando se plantean como abogacía popular, cuando se plantean planteando diálogos de saber desde el principio, hay momentos de tensión o momentos de desafío que son muy difíciles, que son cuando hay cambios en los equipos y lo que planteaba Flavia de las relaciones muchas veces son interpersonales y cambia una persona y cambia toda la relación cuando una organización sí apoya, pero digo, las cuestiones de financiamiento que hay detrás, bueno, digo, son abogadas populares, pero son abogadas que tienen que pagar un alquiler, son abogadas que tienen, entonces hay veces que es como, son personas que también tienen sus condiciones materiales que están en juego, y hay veces que ciertos elementos cambian en las relaciones de las propias organizaciones. Entonces, ¿cómo poder dar esta discusión que navega entre el análisis de marcos teóricos, bueno, qué tipo de relación se construye, cómo se construyen, pero también las realidades materiales de las propias organizaciones y los desafíos que incluso partiendo y teniendo como una visión muy arraigada de querer generar desde las epistemologías del sur, desde el diálogo de saberes, una relación contrahegemónica en el uso del derecho, digo, tener un marco teórico que acompañe robusto, pero que después se enfrentan a desafíos prácticos de casos que duran 20 años y que tienen que sostenerlos. Entonces, como es una pregunta que sé que no tiene respuesta fácil, pero ¿cómo navegar estas tensiones? Gracias, Luciana. Bueno, de nuestras invitadas y nuestro invitado, bien puedan responder según el orden que deseen. Bueno, puede empezar, ya que estamos ahí. Bien, puedo empezar, Yo creo, ya que Luciana, que hay yo creo, Luciana, que bueno, hablo desde Brasil, ¿no es cierto? hablo desde Voy a Brasil. contestar desde No sé Brasil si voy, desde hablo desde los Brasil y indígenas, desde así como eh, los campesinos, los han logrado una indígenas. forma, creo que más perenne para desarrollar las defensas judiciales, que es la formación de gentes de sus pueblos. O sea, los indígenas han formado muy bien abogados y otros profesionales, más abogados principalmente, que hoy actúan en defensa de los derechos de los pueblos directamente. Bueno, eso permite que por lo menos el abogado sea integrante de la comunidad y pueda mantener eso por muchos años. Entonces, las organizaciones indígenas hoy cuentan con abogados muy bien calificados y los campesinos también, mucho por la cuestión del MST en Brasil, que es una organización muy fuerte, muy estructurada, ¿no? Entonces, han formado abogados de gran calificación y que hoy son los defensores de los campesinos en general. Entonces, yo creo que esta bueno, dificultad que teníamos nosotros, tengo origen en la abogacía popular para los, ¿no? Y no de los, ¿no? Como dice Manuel Jaques, yo creo que había sido citado por Flavia. Empezamos juntos en eso, ¿no? Entonces yo creo que la contestación que tenemos para tu problema es los mismos pueblos asumir la defensa técnica de sus casos.
Perfecto. Solo antes de que siga Flavia, solo avisar que estamos ya en la hora, digo, estamos invitados a quedarnos, solo que se nos va a terminar la interpretación, teníamos contratada por una hora, entonces eh, seguimos, si les parece, en español, si es posible, que estamos haciendo la conversación. Y muchas gracias, Paqui, por acompañarnos en la interpretación. Sé que ya estamos terminando con la hora. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos con la conversación en español ahora. Muito obrigada, Luciana, pela pergunta, Muchas gracias por la pela pregunta. provocação. Eu acho que não é uma pergunta fácil de responder, não é? Uma coisa é nós teorizarmos, né, identificarmos esses gargalos, essas dificuldades, esses desafios. Outra coisa é a gente encontrar soluções, né, razoáveis e rápidas de preferência, mas eu acho que não é uma pergunta fácil, mas é uma pergunta, eu acho que fica uma pergunta importante para o processo de reflexão, não é? Enquanto eu pensava na tua questão, eu me lembrava, assim, como uma possibilidade, né, não digo de solução, mas, assim, uma via, né, para tentar enfrentar esses desafios. Eu me lembrava muito da experiência da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares no Brasil. Enfim, acho que o trabalho em rede, né, acima de tudo, Yo creo que el trabajo ele é en red uma via que pode es ajudar un a camino para responder, ou pelo ayudar menos a compartilhar responder essas o a angústias e encontrar compartir estas soluções conjuntas. dificultades y A encontrar RENAP é soluciones uma juntos. La rede RENAP es una que esse red ano completa 30 anos de que ha existência, cumplido 30 não é? años Ela este reúne año não só y advogados e aúna no solo advogadas abogados y populares, mas abogadas também populares, como también juristas de diferentes áreas do juristas de conhecimento, estudantes diferentes de áreas del direito, conocimiento, movimentos estudiantes de sociais, derechos, movimientos e é uma sociales, rede y es que, una red ouvindo o professor Marés, me lembrei que muito assim da origem da RENAP, dessa rede. hace recordar Ela mucho é el uma origen de rede la que RENAP. Es funciona una red que muito na lógica funciona dos movimentos muy sociais, não mucho é? bajo la lógica de Uma los rede que movimientos se sociales. Es constitui a una red partir da experiência que de nace luta desde la dos experiencia de la movimentos nos lucha de quais ela los assessora, movimientos sociales, fundamentalmente, né, ainda muito influenciada pelo MST, pelo muy Movimento dos influida por Trabalhadores el Sem Terra e outros MST, movimentos por el movimiento de los de luta pelo trabajadores campo, porque sin ainda também tierra y a movimientos de origem lucha por el da campo, formação da RENAP lá em que está muy presente 1985, en el origen de mas la formación de la RENAP en el queria 85. partilhar com Yo vocês, quería compartir inclusive, con assim, vosotros que cerca de 3 ou 4 semanas atrás, eu, hace Fred 3 o 4 e o Luiz semanas, Otávio Ribas, outro Luis companheiro que Otavio estuda Rivas, Freddy bastante a y ciência yo, das advocacias populares e callejeiras, não é? Nós entrevistávamos quatro nosotros estuvimos companheiros e entrevistando a companheiras da 4 compañeros y RENAP de compañeras de diferentes la RENAP gerações de para essa próxima edição da distintas revista generaciones Insurgência, que vai ser sobre para la advocacia popular. próxima O edición de la Fred revista podia Insurgencia, que mencionando será nisso. sobre Vamos ter um advocacia dossiê popular. Entonces vamos a tener temático ahí e un também de dossier comemoração aos 30 temático anos da RENAP. para conmemorar los 30 años de la E o que RENAP. mais nos chamava a atenção, Entonces, não lo é, que é más nos que llamó la algumas atención questões, alguns es que desafios algunas cuestiones y colocados retos pelos, pela RENAP no início da sua de la formação, RENAP no início dos anos en sus 2000, ainda orígenes a principios de permanecem los os años desafios de 2000, hoje. esos retos siguen presentes Então, al día de quando hoy. o professor Marés ele Entonces, fala cuando el dessa profesor Mares formação, habla né, de esa formación técnica técnica do sistema judicial, del né, sistema cada jurídico para solucionar questões ou direitos individuais, para né? Um sistema de solucionar justiça que não derechos consegue sair individuales. dessa Es un sistema limitada de justicia que no, noção, eu diria também mm, atravessado por uma série de mentalidades e práticas coloniais na sua atuação. Esse é um desafio que permanece, não é? Desde o início da es un formação da reto que sigue RENAP presente. até o dia de hoje, ainda como sendo um desafio presente. As questões que as organizações enfrentam no seu dia a dia, como a dificuldade de financiamento, a sua sustentabilidade,
também é um desafio que atravessa os 30 anos da RENAP. Então, eram discussões que eu, quando era estudante de direito, lá em 2002, escutava, são discussões que ainda são perenes. Mas há uma série de outros desafios que eu acho que o trabalho em rede, ele permite que isso seja como se diz, superado. E eu acho que a Renap tem vários exemplos de como é que ela foi contornando alguns desses desafios, né? Por exemplo, um dos desafios da Renap há uns 15 anos atrás era como fazer uma formação especializada desses advogados e advogadas, por exemplo, na área criminal, diante da criminalização dos movimentos, né? Como na área civil. E aí a RENAP, juntamente com uma série de parcerias com a Universidade Federal do Paraná, com a Universidade de Brasília, organizou durante 2 anos, não sei se o professor Marés lembra, um curso, né, específico. O professor Marés foi professor nesse curso também, né, um curso específico para dar mais condições técnicas, né, de aperfeiçoamento técnico da atuação desses advogados e advogadas. Então, assim, eu diria, ou pelo menos assim, o que me faz pensar muito é que o trabalho em rede ele é fundamental, né? Essas advocacias, os desafios são imensos, então não pode ser um trabalho solitário. Ele tem que ser um trabalho sempre em rede com os movimentos sociais e em rede com outros advogados e advogadas também. Gracias, Flavia. Y bueno, nos habíamos propuesto trabajar hasta las 11 de la mañana, hora Colombia. Entonces, para ser respetuosos allí también de las agendas de las invitadas y el invitado, vamos y ante, digamos, también otros compromisos que tienen quienes están en este espacio, pues vamos a darle cierre a este conversatorio de presentación del número 61 del otro derecho. Eh, Dedicado a la abogacía popular, los servicios legales alternativos y el empoderamiento jurídico. Les invitamos a consultar el número de la revista en el sitio web de ILSA, así como los otros números que están allí publicados. Y por supuesto, a propósito de quienes convocamos, a que visiten también el sitio web de la Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria, de la ELAC, que participen de los diferentes cursos que allí se promueven, que están en toda la línea de lo que acá hemos conversado el día de hoy. Un agradecimiento muy especial a quienes nos acompañaron, a Daniela, a Flavia, al profesor Carlos, a Luciana y a todas y todos y todes quienes conforman la comunidad latinoamericana de empoderamiento jurídico y a quienes desde otros espacios como la Universidad Cooperativa de Colombia estuvieron escuchando este diálogo. Mil gracias y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Buen día, hasta luego a todas, todos. Gracias, un día. Gracias, Chao. gracias.